¿Sabías que, según Google, la profesión más buscada en México el año pasado fue cómo ser un youtuber? Y cómo ser un influencer también quedó en los primeros lugares. La segunda pregunta más buscada en México el año pasado fue ¿qué es una infografía? La infografía es el recurso más utilizado por los creadores de contenido. Por lo visto, existe en nuestro país un interés altísimo en poder convertir el hobby en trabajo y transformar el tiempo que pasamos en redes sociales en una profesión. Soy Andrea Molina y vengo a platicarte desde mi experiencia a la hora de crear contenido para mis redes sociales y a desmentir algunos de los que yo llamo falsos retos que puedes enfrentarte a la hora de empezar a crear. Decía el artista Joseph Beuys que todo ser humano es un artista. Y si todos somos artistas en potencia, entonces también todos podemos ser creadores de contenido. Yo como artista veo que mi proceso creativo a la hora de hacer una pintura y a la hora de hacer una publicación para mis redes sociales es bastante similar, porque entra en juego la inspiración, la creatividad, la necesidad de comunicar, la pasión, los colores, las ideas y finalmente un intento por dejar huella en este mundo. Entonces, sabiendo que dentro de nosotros existe un creador de contenido en potencia, empecemos por el principio. ¿Qué es lo que vamos a compartir? Aquí es donde debes de ser totalmente honesto u honesta contigo misma y preguntarte qué es lo que más te gusta a ti. El primer falso reto es que tienes que ser experto en algo. Y si bien la experiencia no está peleado con el éxito, realmente no necesitas dominar un área determinada, ni tienes que ser un genio en las matemáticas, ni un científico especializado, ni ser el más culto o intelectual del país. No necesitas tener estudios, medallas, trofeos, reconocimientos, diplomas de nada para llegar a ser un buen creador de contenido. De hecho, solo hay una cosa que te será sumamente indispensable. Lo único que tienes que tener es curiosidad. Interés por un tema en específico. Dentro de ti ya sabes cuál es ese tema que te gusta, que te intriga, que te motiva, que no te cansa jamás, que tienes ganas de saber más y más. Eso a lo que algunos llaman pasión. Yo soy abogada y cuando hace muchos años empecé a escribir sobre historia del arte, realmente no tenía ningún diploma en la materia y empecé a estudiar por mi cuenta desde páginas de internet de los museos, de libros que iba comprando, sobre la vida de los artistas y comencé a hacer pequeños análisis de obra que iba compartiendo en ese blog que tenía en internet, que realmente tenía muy poquitos lectores. Pero mientras más leía para poder crear ese contenido, más me interesaba en la historia del arte. Eventualmente sí busqué una educación académica y formal, pero me atrevo a decir que la mayor parte del mucho o poco conocimiento que tengo sobre mi materia lo he obtenido gracias a la necesidad de seguir aprendiendo que se generó por el compromiso que tenía conmigo misma de crear contenido. En resumen, la primera beneficiada de mis redes sociales soy yo misma. El segundo falso reto es que tiene que ser un tema elevado, lo cual tampoco es cierto. No tienes que hablar de materias difíciles para hacer un éxito. Por supuesto que los temas complejos como religión, política, filosofía, ciencia, medicina son un excelente contenido, pero no de manera exclusiva. También puedes abordar temas que parecen banales o sin sentido y aún así lograr ser un gran creador. Por ejemplo, yo sigo en Instagram una cuenta de mapas y uno puede llegar a pensar ¿cómo es posible crear tanto contenido a partir de solamente mapas? Pues esta cuenta me sorprendió porque a través de sus publicaciones he aprendido no solo de geografía, sino también de la historia de mi país, de ortografía, sobre cómo se escribían antes ciertas ciudades y cómo ha ido cambiando su pronunciación a lo largo del tiempo, sobre monedas, placas vehiculares, sobre formas de viajar, sobre cómo estaba antes el mundo dividido. Y poco a poco esa cuenta me ha permitido tomar otro nivel de conciencia y entender parte de la historia de la humanidad. Y es así como unos simples mapas logran ser interesantes. De la misma manera puede suceder con todos los demás temas. El tercer falso reto es pensar que para ser virales en las redes tenemos que bailar. No dudo que las tendencias ayuden muchísimo, pero no son el único camino. Yo, por ejemplo, que tengo la gracia de un elefante, jamás me animaría a bailar para compartir la historia del arte. Pero lo que sí tenemos que hacer es enganchar al lector y engancharlo de manera rápida. Porque a diferencia de los libros o de los artículos de nivel académico, el contenido para las redes sociales tiende a ser más dinámico, más digerible, más amigable. Y si bien siempre existen los lectores que prefieren los libros largos,
el común denominador de los usuarios de las redes sociales están acostumbrados a recibir la información y a procesarla de manera instantánea. La información puede venir presentada de una manera muy amena y concisa. Una vez leí que los videos más populares de las redes, de los TikToks y de los Reels, no deberían de durar más de 9 segundos. Yo nunca he hecho caso a esta regla, porque en mi mente es prácticamente imposible reducir a un artista de la talla de Miguel Ángel o de Leonora Carrington o de Van Gogh a 9 segundos. Sería algo así como: Van Gogh pintó girasoles, se cortó la oreja, fin. O sea, yo no comunicaría nada con 9 segundos. Mis videos son más largos, sin embargo, sí intento ser muy puntual y de cierta manera interesante, sobre todo al principio de la publicación, para poder atrapar la atención de mi lector. Por ejemplo, uno de mis personajes históricos favoritos es Napoleón Bonaparte. Quizá muchos han oído de él, pero desconocen el gran impacto que tuvo este señor en el mundo y de manera directa en México. En ese tiempo yo estaba estudiando sobre su vida y me pareció muy interesante contar sobre una de sus hazañas de cuando había cruzado los Alpes por el paso del Gran San Bernardo para sorprender a los austriacos y así poder recuperar terreno italiano. Muchos kilómetros y 22,000 botellas de vino después, el ejército de Napoleón cruzó las montañas, ganó la batalla de Marengo y se consolidó como el líder. Para crear ese contenido yo tenía dos opciones. La primera era decir que Napoleón, que fue un gran estratega militar, político, primer cónsul de Francia, hasta que se declaró a sí mismo emperador un 18 de mayo de 1805, y para este punto yo hubiese perdido al 95% de mi audiencia. La segunda opción sería tratar de sembrar curiosidad en mi lector desde el principio. Lo intenté con el título Arte versus Realidad, mostrando la diferencia de cómo el arte cuenta que Napoleón cruzó las montañas a cómo realmente las cruzó, en donde se mostraba un cuadro, quizá el más conocido de Napoleón, del artista Jacques-Louis David, en donde vemos a Napoleón confiado, engalanado, galopando a toda velocidad sobre su corcel blanco a 2 patas, vestido elegantemente de general y liderando a su ejército. Y luego vemos la realidad en un cuadro de Pau Delaroche, donde nos pinta cómo Napoleón cruzó los Alpes en la vida real, vestido de campesino, muerto de frío, y después de su ejército. En otra ocasión, alguien me preguntó cuál era mi canción favorita y yo realmente nunca me había puesto a pensar cuál era mi canción favorita. Tengo muchas que me gustan y van cambiando con las modas, pero si yo tuviera que escoger una sola canción, desde Mozart hasta Bad Bunny, existe una melodía de Beethoven que me gusta mucho, que nunca me ha dejado de gustar, que tiene un poder anímico en mí, que me da demasiada energía. Y dije, bueno, pues voy a contar la historia de esta gran canción. Estaba de nuevo entre la disyuntiva de decir, Beethoven fue un compositor alemán cuyo legado musical va del clasicismo hasta el romanticismo, pero ese dato sería demasiado técnico como estar en un salón de clase. Opté mejor por presentarlo de esta manera. Esta es la melodía que Beethoven le dedicó y luego le desdedicó a Napoleón. Porque en un principio Beethoven, como toda Europa, estaba fascinado con las hazañas de Napoleón, pero cuando se proclama como emperador, fue tal su decepción que decide retirarle esa dedicación, y con ese título yo logré despertar la curiosidad de algunos cuantos más que si lo hubiese yo hecho de la otra forma. El cuarto falso reto es que tienes que dominar programas de computadora para hacer tus diseños. Si bien los diseñadores con programas como Photoshop seguramente harán diseños increíbles, la realidad es que todos podemos tener acceso a herramientas para hacer infografías dignas. Les decía que la segunda pregunta más googleada en México el año pasado era ¿qué es una infografía? Y la respuesta es que es una representación visual de información en donde usamos imágenes, iconos, gráficos, diagramas para comunicar mensajes de un vistazo. Uno de los miedos que yo tuve al principio era saber cómo manejar la tecnología y el diseño, porque como historiadora rara vez prendo la computadora en un día normal y hasta la fecha me declaro totalmente ignorante en temas de programación, de vectores, de códigos de color, de algoritmos. Así que si yo he podido, seguramente tú también podrás. Por ejemplo, yo uso un programa que se llama Canva, que también tiene una versión gratuita, en donde existen millones y millones de plantillas para hacer tu contenido.
yo decidí hacer mis flechas de arte en donde con flechitas voy señalando los secretos y significados de los elementos de las pinturas más famosas del mundo. Y así mi lector recibe mucha información en un solo instante. Supongamos que ya nos animamos a ser creadores de contenido. Ya tenemos el tema, el diseño, la manera que queremos comunicar, el tono que nos gustaría darle a nuestro mensaje. Entonces, nos puede quedar la pregunta, ¿para qué lo vamos a hacer? Y también esto va a depender de cada quien. Unos lo harán porque efectivamente el ser creadores de contenido se puede convertir en tu trabajo. Otros lo harán porque lo tendrán de hobby y otros porque enseñando es la mejor manera de aprender. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Para qué queremos aprender? Independientemente si eres creador de contenido o si estás del otro lado de la pantalla y eres por el contrario consumidor de este contenido, el aprender es el motor de nuestra nación. El conocimiento nos hará libres. El conocimiento es fuerza. El conocimiento es una herramienta poderosísima. El conocimiento es cultura y como dice el curador Gonzalo Ortega, sin cultura no hay país. Al ser creador de contenido, además de posiblemente poder tener un trabajo, alimentas las ganas de aprender de los demás a darles lo mejor que tú tienes, que es tu tiempo y tu conocimiento. Al ser creadora o creador de contenido, le pones un granito de arena a tu sociedad, le alegras la vida a alguien, te conoces mejor a ti mismo, creas comunidad, le solucionas un problema a alguien más, crecemos como humanidad, nos unimos, nos volvemos mucho más empáticos, se nos abre la mente, se nos abren miles y miles de puertas y finalmente se nos agrandan las posibilidades porque siempre es mejor saber que no saber. Y si la vida no se trata de esto, entonces, ¿de qué? Nos vemos hasta la próxima.